George era un hombre que la mayoría de la gente pasaba por alto. A sus 62 años, con la espalda ligeramente encorvada por años de trabajo, se mimetizaba con el entorno de la escuela secundaria Franklin en Pensilvania. Los estudiantes pasaban corriendo sin mirarlo. Los profesores, como mucho, le hacían un gesto cortés con la cabeza, e incluso el personal apenas se daba cuenta cuando entraba en una sala a barrer o fregar. Pero a George no le importaba. Había elegido una vida tranquila, prefiriendo la soledad de los turnos de noche cuando la escuela estaba casi vacía. Los largos pasillos, resonando con el silencio, le parecían más un hogar que cualquier casa en la que hubiera vivido. Se movía metódicamente, escoba en mano, escuchando el tenue zumbido de las luces del cielo y el silbido del viento contra las viejas ventanas. Para todos los demás, él era solo el conserje que trabajaba sin ser visto. Para George, sin embargo, esta existencia tranquila era un refugio, una forma de escapar de un pasado que aún lo atormentaba. Esa noche de enero en particular, la nieve se amontonaba contra los muros exteriores de la escuela y el cielo se volvió negro como la tinta a las 5. George acababa de guardar su trapeador cuando el teléfono de la oficina de mantenimiento sonó con fuerza, sobresaltándolo. Era la señora Carter, la directora de la escuela, con la voz tensa por la preocupación. George, tenemos un problema grave. La caldera se ha estropeado. No hay calefacción. Si no la arreglamos, el edificio tendrá que cerrar mañana. George no lo dudó. Agarró su maltrecha caja de herramientas, una reliquia de otra vida, y bajó con dificultad las estrechas escaleras que conducían al sótano. Su aliento se elevaba en el aire gélido al llegar a la sala de calderas. La pesada puerta crujió al abrirla, e inmediatamente una ola de calor metálico y vapor lo invadió. La vieja máquina traqueteaba furiosamente, las tuberías resonaban, las válvulas silbaban, como si estuvieran a punto de reventar. La mayoría de los conserjes habrían llamado a un técnico de emergencias y esperado, pero George era diferente. Se agachó junto a la caldera, con las manos enguantadas apoyadas en la superficie abollada como si saludara a un viejo amigo. Sacó una linterna y escudriñó la maraña de tuberías y cables. La bombilla parpadeante proyectaba sombras irregulares, pero la aguda mirada de George captó cada detalle. Oyó el pulso irregular de la bomba, olió el leve olor a refrigerante goteando y sintió la vibración de una válvula de presión inestable. Años atrás, había trabajado en máquinas mucho más complejas que esta. Motores diseñados para aeronaves, prototipos para uso militar, sistemas que exigían precisión absoluta. Aunque habían pasado décadas, el conocimiento regresó a él como un recuerdo muscular. Se arremangó, ignorando el dolor en las articulaciones, y se puso a trabajar. El aire del sótano se densificó con vapor mientras George aflojaba un perno oxidado, con las manos ennegrecidas por la grasa. Se secó el sudor de la frente, aunque la habitación estaba helada. Era la tensión de la tarea, no la temperatura, lo que lo hacía transpirar. Reemplazó una junta rota por una que había guardado en su caja durante años, sin saber si volvería a necesitarla. Cuando una válvula se negó a girar, sacó una llave inglesa pequeña. La había modificado él mismo hacía tiempo, una que encajaba mejor que cualquier herramienta comercial. Lentamente, con cuidado, reparó la fuga de refrigerante con un sello temporal. Luego recableó las líneas eléctricas desgastadas que amenazaban con un cortocircuito. Los minutos se convirtieron en horas, y el sótano resonaba con el tintineo del metal y el siseo de la presión al escaparse. Solo bajo esa luz parpadeante, George parecía menos un conserje y más un hombre que regresaba al trabajo para el que había nacido. En un momento dado, un fuerte estallido resonó por las tuberías y George se quedó paralizado. La máquina se estremeció violentamente y por un momento pensó que se derrumbaría por completo. Se estabilizó, apretó la llave inglesa con más fuerza y murmuró en voz baja: «Esta noche no, viejo amigo. Vamos a superar esto». Su voz transmitía una extraña ternura, como si hablara con algo vivo.
Ajustó una serie de válvulas, alineándolas con la precisión de un ingeniero profesional. Lentamente, la presión se estabilizó. El traqueteo se convirtió en un zumbido constante y el silbido disminuyó a suaves susurros. George se recostó, secándose la cara con la manga de su camisa de franela, y se permitió una extraña sonrisa. La batalla aún no había terminado, pero la máquina lo escuchaba, respondiendo a su tacto como si recordara las manos de un maestro. Las horas pasaron desapercibidas. Para cuando George apretó el último perno y accionó el interruptor de reinicio, era bien pasada la medianoche. El edificio estaba en silencio, salvo por el eco de sus herramientas al ser guardadas. Se quedó de pie frente a la caldera, observando cómo los indicadores volvían lentamente a la zona segura. Un sordo rugido se convirtió en un rugido constante, luego en una poderosa oleada de calor que llenó el sótano y se extendió sigilosamente hacia la escuela. En cuestión de minutos, los fríos y sin vida pasillos de arriba comenzaron a calentarse, y el frío gélido se retiró a medida que los radiadores volvían a la normalidad. George colocó la mano suavemente sobre el costado de la caldera, sintiendo su pulso constante. «Aquí tienes», susurró. «Como nuevo». Para la mayoría, era solo un viejo horno que volvía a funcionar con un rugido. Para George, era la prueba de que sus habilidades, sepultadas bajo años de barrer y fregar, seguían vivas. Agotado, George se dejó caer en un taburete de madera en un rincón de la sala de calderas. Se frotó las manos doloridas, mirando los indicadores brillantes como si fueran trofeos de una época olvidada. Pensó en llamar a la señora Carter para decirle que la calefacción había vuelto, pero decidió no hacerlo. Mañana por la mañana entraría en una escuela cálida, sin saber nunca lo cerca que había estado el sistema del colapso total, ni el cuidado invertido en salvarlo. A George le parecía bien. El reconocimiento nunca había sido su objetivo. Para él, el acto de arreglar, de devolverle la vida a una máquina averiada, era suficiente. Aún así, sentado en el sótano en penumbra con solo el zumbido constante de la caldera como compañía, una punzada de algo se agitó en su interior. No era exactamente orgullo. Era un recuerdo enterrado hacía tiempo del hombre que solía ser. El hombre que el mundo conoció, antes de la tragedia. Lo había llevado a las sombras. Cuando finalmente se levantó, recogió su caja de herramientas y apagó la luz, George se permitió una última mirada a la caldera restaurada. La máquina brillaba tenuemente, viva de nuevo, como un corazón gigante que bombeaba calor a las venas de la escuela. George sabía que nadie le daría crédito. Ningún titular elogiaría jamás el trabajo nocturno del conserje, pero eso no importaba. En el fondo, aún sentía la silenciosa satisfacción de un ingeniero que había resuelto un problema, un artesano que había restaurado el orden del caos. Al cerrar la pesada puerta y subir las escaleras, el edificio pareció respirar con más facilidad, cada radiador susurrando gratitud. George caminó por los pasillos vacíos, sus pasos resonando suavemente, sin darse cuenta de que este único acto de dedicación estaba a punto de despertar preguntas que nadie había pensado en hacerse sobre el humilde conserje que fregaba los pisos. El sol apenas había salido. Cuando la señora Carter abrió las puertas principales del Instituto Franklin, se preparó para la ráfaga gélida que solía recibirla en enero, pero en cambio, una ola de suave calor se extendió por él. Pasillos. Se detuvo, frunciendo el ceño. La caldera había estado muerta la noche anterior y ya había redactado un aviso de cierre de emergencia para la oficina del distrito. Sin embargo, a medida que se adentraba en el edificio, el aire se volvía más cálido. Los radiadores zumbaban constantemente como no lo habían hecho en años. Desconcertada, decidió comprobarlo por sí misma. Bajando la estrecha escalera que conducía al sótano, empujó la pesada puerta y la recibió el zumbido bajo y constante de la caldera, funcionando como si fuera nueva. En la penumbra, vio a George, sentado tranquilamente en un taburete, con su caja de herramientas cerrada a sus pies. Se limpiaba las manos manchadas de grasa con un trapo, con el rostro sereno,
como si acabara de barrer el suelo. La mirada de la señora Carter pasó de George a la máquina. Conocía esa caldera desde hacía años. Su densidad, sus peculiaridades, su constante necesidad de costosas reparaciones. Y, sin embargo, lo que vio ahora era algo diferente. Todas las válvulas estaban perfectamente apretadas, la junta que goteaba sellada con precisión, y el cableado que había estado peligrosamente desgastado ahora estaba ordenado y seguro. Se volvió hacia George con voz incrédula. ¿Arreglaste esto?, preguntó. George asintió levemente, casi avergonzado. Solo necesitaba un poco de atención, señora. Su tono era humilde, como si lo que había logrado no hubiera sido más extraordinario que cambiar una bombilla. La señora Carter se acercó, pasando la mano por las tuberías recién alineadas. No era ingeniera, pero incluso ella podía reconocer la habilidad detrás de este trabajo. No se trataba de parches. Era una restauración realizada con pericia que iba mucho más allá de las funciones de un conserje de escuela. Esa mañana no pudo evitar su asombro. Durante todo el día, mientras los estudiantes se afanaban por los pasillos, cálidos y cómodos gracias al trabajo nocturno de George, la señora Carter encontró sus pensamientos vagando de vuelta al sótano. Recordó al silencioso conserje barriendo rincones, moviéndose silenciosamente por la escuela como si apenas existiera. Sin embargo, el hombre que había restaurado la antigua caldera claramente poseía conocimientos que la mayoría de los profesionales envidiarían. Esa noche, cuando el edificio se vació de nuevo, la señora Carter permaneció sentada en su oficina hasta bien entrada la noche, con la curiosidad ignorándola. Finalmente, abrió su ordenador y empezó a buscar registros. Escribió su nombre completo, George Bittman, en bases de datos, periódicos, cualquier cosa a la que pudiera acceder. Al principio, no apareció nada inusual, pero luego, en los archivos de una revista regional de ingeniería, se quedó paralizada. Un hombre más joven, con la mirada penetrante y la expresión decidida de George, la miró fijamente desde una fotografía en blanco y negro. El pie de foto decía: el ingeniero jefe George Bittman presenta un avance en el diseño de propulsión a reacción. Su pulso se aceleró al leer más artículos. Uno de los años 80 lo describía como una estrella emergente de la ingeniería aeroespacial. Un hombre cuyos diseños habían influido en importantes proyectos para empresas contratadas por el gobierno. Otro lo incluía entre las mentes clave detrás de un sistema de propulsión experimental que en su día había sido noticia. Pero entonces, abruptamente, la pista se cortó tras un último artículo que elogiaba sus contribuciones a un prototipo militar. George Bittman pareció desvanecerse. Ni entrevistas, ni patentes, ni registros, solo silencio. La señora Carter se recostó en su silla, atónita. ¿Cómo había terminado un hombre antaño célebre en el mundo de la ingeniería barriendo el sótano de un instituto? Cerró la portátil, incapaz de parar, repasando la imagen de él sentado tranquilamente en ese taburete, con las manos manchadas de grasa, como si nunca hubiera sido otra persona. Al día siguiente, la señora Carter no pudo contener más la curiosidad. Encontró a George fregando cerca de la cafetería durante su turno y le preguntó en voz baja si podía pasar por su oficina fuera del horario de oficina. Parecía desconcertado, pero accedió con un gesto cortés. Esa noche, cuando los últimos estudiantes se habían marchado y los pasillos estaban en silencio, George entró en su oficina. Se quedó de pie junto a la puerta, incómodo, agarrando su gorra entre las manos, con los hombros ligeramente encorvados, como preparándose para una reprimenda. La señora Carter le hizo un gesto para que se sentara y luego colocó una copia impresa del artículo de ingeniería sobre su escritorio. Sus ojos se posaron en él, luego se apartaron, apretando la mandíbula. «¿Eres tú, verdad?», preguntó con dulzura. Durante un largo rato, George no dijo nada. El silencio era denso. Ellos. Finalmente, suspiró en voz baja. «Fue hace mucho tiempo». «Señora». Carter se inclinó hacia adelante,
con un tono más suave. ¿Por qué estás aquí, George? ¿Por qué un conserje cuando eras esto? Golpeó el artículo. Las curtidas manos de George se cruzaron sobre su gorra mientras miraba al suelo. Por un momento pareció que se negaría a responder, pero entonces su voz rompió el silencio, teñido de dolor. Una vez tuve una familia, una esposa, una hija. Trabajaba muchas horas, siempre buscando el próximo gran avance. Pensé que estaba construyendo un futuro para ellas. Pero una noche hubo un accidente. Mi esposa y mi hija conducían a casa y su voz se quebró. Sus ojos brillaban, aunque rápidamente parpadeó para contener las lágrimas. Nunca regresaron. Después de eso, todos los proyectos, el reconocimiento, no significaron nada. No pude soportar los laboratorios, los aplausos. Me marché. Solo quería una vida donde nadie esperara nada de mí. La sala estaba cargada con su confesión. A la señora Carter le dolía el corazón al escuchar, viendo al hombre detrás de la escoba bajo una luz completamente nueva. No solo era humilde. Estaba destrozado, con un dolor tan profundo que había enterrado su brillantez. Ni habló en voz baja. Lo siento mucho, George. Asintió una vez, con las arrugas de su rostro marcadas por años de silenciosa tristeza. Ser conserje es simple. Los pisos no hacen preguntas. Los pasillos no me recuerdan lo que perdí. Y los niños, no me ven. A veces es más fácil. La señora Carter quiso discutir. Decirle que aún tenía mucho que dar, pero presentía que no era el momento. En cambio, simplemente apoyó la mano suavemente sobre el escritorio. Aún así, dijo, el mundo debería saber quién eres. Como mínimo, esta escuela merece conocer al hombre que la salvó de la congelación. George esbozó una leve sonrisa cansada, aunque sus ojos reflejaban más tristeza que orgullo. Esa noche, después de que George saliera de su oficina, la señora Carter permaneció sentada un buen rato, con la mente a mil. Pensó en los estudiantes que pasaban junto a George todos los días sin ella. Lance, sin saber que una mente brillante mantenía silenciosamente su escuela en funcionamiento. Pensó en los años perdidos, los proyectos que había abandonado, el potencial que había encerrado. Pero también pensó en su pérdida y la frágil dignidad con la que la llevó. No solo había arreglado una caldera. Había revelado un atisbo de quién era realmente. Un hombre que una vez rozó la grandeza, pero eligió la oscuridad para protegerse del dolor. Cuando finalmente apagó las luces y salió del edificio, la señora Carter supo una cosa con certeza. La preparatoria Franklin albergaba más que solo aulas y libros de texto. Era el hogar de un genio oculto, uno que barría los pisos por la noche y contaba una historia que nadie podría haber imaginado. El secreto no permaneció oculto por mucho tiempo. En cuestión de días, comenzaron a circular rumores por la preparatoria Franklin sobre el conserje, que había hecho lo imposible. Los estudiantes intercambiaban rumores en la cafetería. Los maestros hablaban en voz baja en la sala de profesores, e incluso los padres escucharon fragmentos de la historia de la entrega. Algunos insistían en que era exagerado, que ningún conserje podría haber reparado una caldera antigua con tanta perfección. Pero quienes pasaban por los pasillos cada mañana y sentían el calor uniforme. Quienes veían al hombre trabajando en silencio como si nada hubiera cambiado, sabían que había verdad tras los susurros. Pronto, George Whitman se convirtió en algo más que una simple figura. Barriendo rincones, se convirtió en un misterio por resolver, un capítulo oculto en la historia de la escuela que todos querían leer. Los escépticos exigían pruebas. Durante una reunión de profesores, un profesor de ciencias sugirió medio en broma que si George realmente era el genio que algunos afirmaban, debería explicar cómo la caldera funcionaba mejor ahora que en años. La señora Carter, que había estado protegiendo discretamente la privacidad de George, finalmente le preguntó directamente. Para sorpresa de todos, George accedió. Una tarde, frente a profesores curiosos y un puñado de estudiantes que se quedaban después de clase,
George se paró frente a una pizarra. Su mano, aunque callosa por años de trabajo doméstico, se movía con una seguridad que asombró al público. Dibujó diagramas de intercambiadores de calor, explicó la mecánica del flujo de aire e ilustró por qué la caldera había estado fallando. Sus palabras eran sencillas, pacientes y claras, tanto que hasta un niño de 12 años podía comprender la ciencia. Para cuando dejó la tiza, el silencio llenó la sala. Nadie dudó ya. El impacto fue inmediato. Los estudiantes que nunca habían mirado 2 veces al silencioso conserje ahora lo seguían por los pasillos, acribillándolo a preguntas sobre motores, circuitos e inventos. Los maestros que antes solo lo veían como parte del fondo comenzaron a acercarse a él para pedirle consejos sobre el equipamiento del aula o incluso sobre proyectos de ciencias. Los padres que oían rumores en las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros comenzaron a acercarse para preguntar si era cierto que el hombre que barría la cafetería había sido ingeniero aeroespacial. Y George, aunque dudó al principio, respondió a cada pregunta con humildad. Nunca presumió ni buscó atención, pero su disposición a compartir conocimientos revelaba a un hombre que había sido un maestro nato, además de inventor. La comunidad empezó a verlo no como un conserje, sino como un tesoro escondido entre sus paredes. La señora Carter, profundamente conmovida por la transformación, decidió que era hora de actuar. Una noche, le pidió a George que volviera a su oficina. Le habló con firmeza pero con amabilidad. George, esta escuela necesita más que alguien que limpie pisos. Necesita a alguien que guíe, mejore, inspire. Me gustaría ofrecerte un nuevo puesto, jefe de instalaciones. Tendrías plena autoridad para rediseñar nuestros sistemas, hacerlos más seguros, más eficientes, e incluso usar tus ideas como herramienta de enseñanza para los estudiantes. George la miró atónito. Su primer instinto fue negarse. No buscaba reconocimiento ni un título. Durante años se había ocultado de la responsabilidad de cualquier puesto que le recordara al hombre que una vez fue. Pero mientras dudaba, la señora Carter añadió en voz baja, «Ya has demostrado que puedes salvar esta escuela. Ahora déjanos darte la oportunidad de salvar algo más que la calefacción». Esa noche, George caminó lentamente a casa, con la mente enredada en un conflicto. Recordó los largos años de escondite, el dolor que lo llevó a abandonar su carrera. ¿Podría volver a la luz sin traicionar el recuerdo silencioso de su familia? Sin embargo, al pasar, un grupo de estudiantes se apiñaba afuera. Un chico levantó la cabeza y gritó, «Oiga, señor Bittman, gracias por arreglar la calefacción». Los demás lo vitorearon, con el rostro iluminado de admiración. Fue un instante breve, pero le conmovió profundamente. Por primera vez en décadas, sintió que algo se agitaba en su interior. No la antigua ambición, sino un propósito. Quizás compartir sus habilidades no era una traición al pasado. Quizás era honrarlo. Cuando George aceptó el puesto una semana después, la escuela estalló de entusiasmo. Su primer proyecto fue ambicioso: rediseñar por completo el anticuado sistema de calefacción. En lugar de reparaciones improvisadas, propuso un modelo de eficiencia energética que reduciría drásticamente los costos. Los profesores ofrecieron voluntarios a sus alumnos para que lo ayudaran, convirtiendo el proyecto en un taller práctico. Pronto, los adolescentes que antes temían la clase de ciencias seguían con entusiasmo a George por el sótano, aprendiendo a medir, cortar y ensamblar bajo su constante guía. No solo reparaba máquinas. Les inculcaba confianza. Les enseñó que la ingeniería no era magia. Era paciencia, resolución de problemas y visión. La noticia se extendió rápidamente a las escuelas vecinas. Y en cuestión de meses, la preparatoria Franklin se hizo conocida como el lugar donde un conserje convertido en ingeniero inspiraba a la siguiente generación. El cambio en el propio George fue quizás el más notable. Donde antes se arrastraba en silencio por los pasillos, ahora se paraba frente a las aulas, tiza en mano, respondiendo preguntas con un brillo en la mirada que nadie antes le había visto.
Donde antes evitaba la conversación, ahora se quedaba con los estudiantes. Después de la escuela, ayudándolos a diseñar maquetas de motores o explicándoles cómo funcionaban los paneles solares. El dolor que arrastraba nunca desapareció, pero poco a poco se fue haciendo más ligero, transformado por el propósito que encontraba en ser mentor de otros. Los profesores notaron la diferencia. 2. Sus hombros, antes encorvados, se enderezaron, sus pasos se aceleraron e incluso hubo un atisbo de sonrisa cuando lo saludaban por su nombre. La comunidad lo apoyó. La junta escolar reconoció sus contribuciones y aprobó la financiación de más de sus innovadoras mejoras. Los periódicos locales publicaron artículos con titulares como El genio oculto de un conserje transforma la preparatoria Franklin. Los padres donaron útiles escolares, deseosos de que sus hijos aprendieran de él. Una noche, durante una asamblea escolar, la señora Carter subió al escenario y rindió homenaje público a George Whitman por su servicio. Todo el auditorio se puso de pie, aplaudiendo al hombre que una vez fue invisible. George permaneció allí abrumado, con las manos ligeramente temblorosas al aceptar el reconocimiento. Durante años había vivido en la sombra, pero en ese momento, bajo las cálidas luces del escenario, se dio cuenta de que quizás era hora de vivir de otra manera. Con el paso de los meses, la preparatoria Franklin dejó de ser solo un lugar de aprendizaje. Se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. Los estudiantes hablaban de su escuela con orgullo, diciendo que tenían un verdadero ingeniero que les enseñaba cosas que ningún libro de texto podía enseñarles. Las familias se sentían más seguras sabiendo que las aulas de sus hijos contaban con calefacción y energía eléctrica gracias a sistemas diseñados con esmero y brillantez. Y George finalmente comprendió que su pasado no tenía por qué permanecer enterrado en la tristeza. En cambio, podía servir de inspiración. Su tragedia lo había moldeado. Sí, pero no había destruido su don. Al compartirlo, honraba la memoria de su familia de una manera que esconderse jamás podría. Una fresca tarde de invierno, George estaba afuera de la escuela, mirando las ventanas que brillaban cálidamente en la oscuridad. Las risas resonaban desde adentro, donde los estudiantes estaban trabajando hasta tarde en un proyecto que él había ayudado a diseñar. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. Lo que había comenzado como una reparación a medianoche en un sótano frío se había convertido en algo mucho más grande. Una renovación de vida, de propósito, de esperanza, susurró suavemente al recuerdo de su esposa e hija. Sigo construyendo tal como prometí. Y al volver adentro, recibido por los estudiantes que lo llamaban con admiración, George supo que su historia ya no era una de pérdida. Era una de redención. El conserje se había convertido en un mentor, un constructor y, sobre todo, un símbolo de cómo la brillantez puede volver a brillar, incluso después de las noches más oscuras.